Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Gracias a nuestra compañera María José, que es la que se ha encargado de tener esta reunión con Esther y Pilar, a la cual le agradezco un montón su trabajo. Nuestro compañero Ignacio, que no puede estar, que es el responsable de concursos, que es el que realmente se encargó de gestionar todo el tema de concursos. Sabéis que a través de las federaciones, con lo cual aquí tengo unos cuantos compañeros de la federación que también son responsables de este proyecto en el cual realizamos este concurso para todo lo recaudado que fuera de algún modo significativo, ¿no? Ayudar a todas esas víctimas de la DANA, pero también relacionado con la fotografía, ¿no? Que es lo que realmente nos une a todos, ¿no? Y entonces, a través de las federaciones, como os digo, pues sacamos, y bueno, es un proyecto de la Confederación unido a todas las federaciones que forman la Confederación Española de Fotografía. Entonces, bueno, a mí ya me conocéis y me tenéis supervista, entonces lo que quiero hacer es pasar el testigo a mi compañera María José, y que María José, que la que ha hablado tanto con Pilar como con Esther, pues digamos que las presente a ellas y cómo nació el hecho de que ellas nos presenten su proyecto y nos digan cómo funciona y cómo restaurar esas imágenes. Así que todo tuyo, María José, que sé que te encanta hablar. Uy, sabes tú que me pongo súper nerviosa. Bueno, pues nada, una vez que ya se celebró el concurso de la Confederación, donde participaron distintos fotógrafos para recaudar fondos, me puse en contacto con el Departamento de Conservación y Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia y tuve la suerte, la primera persona con la que hablé fue con Esther Nebot Díaz, y a raíz de eso ya pues empezamos un poquitín a gestionar el tema de realizar un convenio para hacer la donación del dinero. Y nada, cosa que resultó muy fácil, y el día 10 de noviembre, sí, el día 10 de noviembre nos desplazamos, me acompañó Juan Miguel Esteven, el presidente de la Federación Valenciana, a la Universidad Politécnica de Valencia para reunirnos en principio con Esther Nebot y con el director del proyecto, que es Pedro Joaquín Vicente. Y nada, hicimos una visita que nos acompañó Pedro a todo lo que era la zona de laboratorio donde estaban realizando ya, pues casi finalizando lo que era el trabajo del proyecto. Fue una visita muy ilustrativa de lo que había sufrido la gente que tenía una historia en la fotografía y cómo estaban intentando devolverla a los familiares. Y poco más, tengo que darle las gracias. A Pilar no la conocí personalmente, pero bueno, ahora nos vemos. Dar las gracias al Departamento de la Universidad de Valencia. Muchas gracias, María José. Pues nada, Esther y Pilar, de verdad encantados de que nos mostréis ese trabajo, porque la verdad es una de las cosas que a mí me pasan por la cabeza, cómo vais a restaurar esas fotografías que están llenas de lodo, llenas de que son prácticamente pues una pasta de papel, ¿no? O sea, veo alucinante el trabajo que podéis desempeñar allí, cómo podéis al final recuperar esos recuerdos de gente que ha perdido casi todo. Así que en vuestras manos estamos. Tanto Esther como Pilar, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Sentiros libres de compartir, y luego los compañeros, el que quiera hacer alguna pregunta y demás, si queréis hacemos como siempre, levantamos la mano para que no nos solapemos las conversaciones y así podamos llevar un ritmo así fluido de la conversación y de la charla de Pilar y de Esther, ¿vale? Así que todo vuestras chicas. Muchas gracias. Pilar, compartes tú y a ver cómo nos sale, ¿no? Este dueto cada una desde casa. No, la presentación la tienes tú, ¿no? ¿La comparto yo? Vale, pues perfecto, sí. Bueno, pues en primer lugar sí que queremos dar las gracias enormes a la Confederación Española de Fotografía, a toda la Junta Directiva y, por supuesto, a María José Tarruella por la donación que nos habéis hecho, y a todos los que participaron en el concurso, ¿no? Y para hacer posible, digamos, esta cantidad generosa que nos ha llegado. Y con ella, pues, va a ser posible poner la guinda final al proyecto, porque nos quedan por ahí varios lotes que hacer, y además son lotes muy interesantes, que es con este importe con el que vamos a sacar las becas para finalizar, porque además es la fotografía que hemos ido reservando para el final, que es fotografía además de Antonio García, fotografía de Kaulac,
fotografías que son portrait crayón, son distintas fotografías más históricas con más antigüedad y que necesitamos tratarla de una manera diferente a lo que hemos tratado, digamos, casi toda la fotografía familiar. Entonces, nada, pues eso, muchísimas gracias y nada, vamos, paso a compartiros. A ver, no estoy yo muy... Abajo, la flecha de abajo. Veo nada, sí, pantalla completa, vale, compartir. Y ahora, vale. Pues si quieres, Pilar, ¿empiezas tú, empiezo yo? Sí, sí. ¿Empiezo yo o tú? No, empieza. Lo hacemos como siempre. Vale, perfecto, pues empiezo yo y te voy pasando. Nosotras, bueno, somos los tres los directores del proyecto, pero la parte de divulgación siempre nos la dividimos más o menos pues por las mismas partes. Entonces, normalmente, pues eso, empiezo yo, os voy a presentar el proyecto. El proyecto en un inicio era Salvemles Fotos y al poquito tiempo ya nos dimos cuenta de que no se trataba solo de salvar las fotos, sino de recuperar las memorias. Y entonces es cuando le añadimos el apellido. Entonces el proyecto ahora es salvar las fotos, UPV, recuperar las memorias. ¿Se puede compartir audio? Sí, lo que pasa es que cuando compartes tienes que dar aquí, cuando das a compartir. ¿Lo oís? No. Ahora se ha oído un poquito. Tienes que traer tu micrófono. Ah, vale. Este es un vídeo que nos hizo el área de comunicación de la universidad, que lo utilizaron como apertura de una gala de entrega de premios que se hizo en diciembre de 2024. Y la verdad que es un vídeo muy emotivo porque va combinando imágenes de la Dana en blanco y negro con imágenes en color del laboratorio. Y entonces se va viendo cómo es la realidad de lo que sucedió junto con la realidad de ese laboratorio que montamos en cuestión de 4 días. Nosotros empezamos ya el día 4 de noviembre. La Dana, no sé si recordáis, ocurrió el 29 de octubre. Esa semana ya empezamos a hablar, empezamos a recibir peticiones de alumnos, pero la universidad se cerró. Como los medios de transporte, se cerraron muchas entidades, entre ellas la universidad. Y entonces los alumnos son los que, sabéis que la gente joven es la que se volcó a ir a las zonas afectadas, a quitar barro, a ayudar a las familias afectadas. Entonces ellos mismos se dieron cuenta de que la gente estaba tirando las fotografías. En las montañas de enseres que había en las puertas de las casas, había también montañas de álbumes en este estado, como podéis ver en las imágenes. Esther y yo habíamos terminado la asignatura de conservación de fotografías del máster en conservación y restauración de bienes culturales, que se imparte también en el departamento, hacía escasos 15 días. Entonces los alumnos lo tenían muy reciente y estaban muy sensibles con el tema y fueron ellos los que se dieron cuenta de que podían ayudar en algo más, que no solo podían ayudar quitando barro en las casas, sino que podían ir más allá y utilizar su propia formación para hacer un bien. Y entonces fueron ellos los que empezaron, oye, a Esther, llamaban sobre todo la primera Esther, ¿qué podemos hacer? Están tirando las fotos, ¿qué hacemos? Nosotros en un principio los frenamos, porque ellos querían ya empezar, venir, traernos álbumes y estaban todavía buscando gente que había desaparecido. Entonces a nosotras nos parecía que no nos parecía apropiado estar pues ya mandando gente a buscar fotografías cuando se estaban buscando personas. Entonces, pues los frenamos un poquito, pero muy poquito, porque el 4 de noviembre ya empezaron a venir con álbumes en la mochila. Entonces, ese 4 de noviembre habilitamos el aula de restauración de documentos y de fotografía. Empezamos a recibir ya voluntarios. Y entonces, al día siguiente ya nos dimos cuenta de que ya no podíamos estar en ese laboratorio porque se nos quedaba pequeño y porque además no tenía ventilación. Y aquí, bueno, este es el cartel que veis en pantalla, el cartel que se hicieron los propios alumnos para recoger las fotografías, porque la gente lo estaba tirando porque no eran conscientes de que se podían salvar. Como todo lo demás, se han tirado muchas cosas que posiblemente con un poquito de tiempo
se hubieran podido salvar, pero claro, en esa situación lo que querían era limpiar las casas y poder volver a entrar. Entonces, ellos llevaban esta mochila colgada en este cartel colgado en la mochila o en las chaquetas, en la espalda, estaba plastificado, lo dejaban a la gente para que pues, lo fueran comunicando a sus vecinos, a los familiares, para que pudieran recoger las fotos. Entonces, ellos se iban con las mochilas cargadas de medicamentos, de alimento, y volvían con las mochilas cargadas de álbumes. Álbumes en este estado, como el que veis en pantalla. En un inicio, pues claro, la gente pensaba que esto era para tirar. Nosotros lo rescatamos y este es el laboratorio que montamos el 4 de noviembre, que es un aula laboratorio. Y bueno, estamos en colaboración también colabora con nosotros una compañera que es bióloga y nos hace, pues una vez por semana, más o menos, nos hace unos análisis del aire para ver la contaminación. Entonces vimos que era un espacio demasiado cerrado con mucha contaminación y entonces pasamos a este laboratorio. A este. Cuando vimos que se nos quedaba pequeño y que no tenía suficiente ventilación porque las fotos venían muy contaminadas de hongos y pues llevaban barro sucio, había estado sumergidas en agua, pero no eran aguas limpias. Entonces llevaban mucha contaminación. Esa contaminación pasaba al ambiente en forma de esporas y tuvimos casos incluso de conjuntivitis, de diarreas y entonces para nosotros lo que primaba era la salud de los voluntarios. De hecho, lo primero que hicimos fue comprar batas, mascarillas, guantes y gafas de protección para todos los voluntarios y al laboratorio no entraba nadie sin toda la equipación. Este laboratorio en realidad es una sala de exposiciones que nos cedió la facultad para que pudiéramos estar trabajando ahí más cómodamente con un espacio. Tiene 3 puertas, entonces tiene ventilación cruzada. Aparte lo dotamos con purificadores. Por suerte, durante la pandemia todas las aulas se equiparon con purificadores de aire. Entonces los rescatamos todos que ya no se estaban utilizando y los teníamos todos en el aula. Y pusimos también deshumidificadores porque las fotos venían muy húmedas y lo que necesitábamos era secarlas. Y poco a poco fuimos avanzando y cogiendo más espacio. Y esta es el aula en la que se hacía el montaje de las fotografías, el escaneado. Bueno, ahora luego os contará Esther todo el protocolo que hemos seguido, todas las fases que hemos seguido para intervenir estas fotografías. Pero teníamos una zona, que era la anterior, digamos, de intervención en húmedo, de intervención sucia, de limpieza de las fotos, de secado, de cribado y luego la parte ya más limpia cuando ya las fotos estaban secas. Vale, este es otro vídeo que este sí que muestra más el proceso de intervención de las fotografías. La verdad que a pesar de todo el barro que llevaban, de toda la contaminación, hemos tenido un éxito bastante alto, casi un 80% de fotografías se han podido salvar. El 20% lo hemos considerado descartes porque se había perdido la imagen. En las fotografías en las que se perdían la imagen, esta por ejemplo, que no se reconoce ya prácticamente ninguna cara, eso lo consideramos descarte. Y había más o menos entre un 20 y un 25% de este tipo de fotografías, que no las devolvemos a las familias porque pensamos que esto es un proyecto que consideramos sanador. Las familias que lo han perdido todo, el poder recuperar esos recuerdos, esas fotografías, es una manera de sanarles. Si les devolvemos unas fotos en las que no se ve nada y lo único que ven es la huella del agua, les va a estar recordando la gana más que otra cosa. Entonces, sí que les decimos que están, las tenemos catalogadas, sabemos cada fotografía de descarte de quién es y si alguna familia lo reclama se le devuelve, pero en principio no, porque pensamos que que es contraproducente en realidad. Bueno, en este vídeo vamos viendo cómo se está trabajando. Hemos llegado a tener, al principio voluntarios teníamos unos 150, todos formados en conservación, restauración o en bellas artes.
porque eso sí que es algo que desde un principio hemos reclamado, el poner en valor la profesión, que una fotografía no la puede restaurar cualquiera, aunque en este caso no hemos restaurado las fotografías, sino que las hemos salvado o salvaguardado, no hemos hecho una restauración al uso, pero aún así se necesita una sensibilidad especial para saber cuándo tienes que parar de lavar, cuándo una fotografía puede lavarse y cuándo no puede. Todo eso un restaurador lo sabe. Entonces sí que hemos tenido desde el principio muy presente que tenían que ser gente formada. Y hacíamos incluso hasta 3 turnos, porque en este laboratorio de 150 personas es mucho. Poco a poco, pues como pasa en este tipo de situaciones, que la gente, pues al principio todos quieren ayudar, pero poco a poco pues va volviendo la rutina, la universidad se abre, tienen sus clases y poco a poco fue bajando el nivel de asistencia de estos voluntarios. Entonces, cuando en enero ya decidimos que teníamos que conseguir financiación y pagarles, aunque fuera prácticas en empresa. Entonces, conseguimos prácticas en empresa. Al principio eran 50, estuvieron desde enero hasta verano. Y después de verano ya, hasta ahora, unos 30. Y han estado trabajando, pues eso, siempre por las mañanas, por las tardes, en turnos, para poder sacar lo más rápidamente posible estas fotografías, porque cuanto más tiempo pasa, más va avanzando el deterioro. Entonces, bueno, aquí tenéis las cifras. Hemos restaurado unas 340.000 fotografías, de las cuales, lo que decía, un 80% se han podido salvar. Estaban contenidas en unos 3.000 álbumes de cerca de 400 familias. Luego había fotografías sueltas y el total de participantes entre voluntarios, luego sumando los que muchos de esos voluntarios pasaron a ser becarios, unas 200 personas. Y luego, a ver, hemos conseguido también todo esto gracias a aportaciones pues como la vuestra, como muchas empresas privadas, la universidad también ha hecho su aportación, porque si no, la verdad que no hubiéramos podido, porque el nivel de voluntariado cada vez era menor. Entonces no hubiéramos podido conseguir todo este proyecto sin esas donaciones que hemos recibido tanto de particulares como de empresas, de entidades públicas. Y ya empieza aquí el protocolo, ¿no, Esther? Sí. Vale, pues ahora nada, le dejo la palabra a Esther y ella os contará las fases que hemos seguido para llevar a cabo todo este proyecto que la verdad que cuando estábamos inmersas en él no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo y ahora miras atrás y ves las cifras y dices, madre mía, pues sí que hemos restaurado fotos. La magnitud, la verdad es que es un trabajo asombroso. Pero lo ves cuando ya está, pues eso, cuando ya ha pasado, porque hemos estado, la verdad que un año y pico inmersas a tope en el proyecto y cuando estás tan inmerso no te das cuenta, vas haciendo. El protocolo, ahora os lo contará Esther, ha ido, pues eso, ensayo-error y no existía un protocolo para intervenir fotos de este tipo. Entonces, sobre la marcha hemos tenido que generarlo y la verdad que, bueno, ahora os contará Esther y ya podréis opinar, a ver qué os parece. Muchas gracias, Pilar. Pues sí, como comenta Pilar, fuimos evolucionando con el protocolo, pero bueno, la verdad que fue bastante rápido. Porque, bueno, lo primero que hicimos fue empezar a buscar toda la documentación existente de otras catástrofes y ver cómo se había actuado en otras situaciones similares, pero no encontrábamos digamos, el podernos organizar, o sea, no encontrábamos la forma de organizarnos como nosotros queríamos. Entonces empezamos casi de cero, ¿no? Había por ahí un protocolo que hizo Laura Covarsí que nos sirvió de base y la verdad que le agradecemos enormemente porque se lo cedió al GEIC. Y bueno, pues empezamos a trabajar con este protocolo, pero nos faltaban muchas cosas, ¿no? Porque también lo primero que hicimos fue irnos a los planes de emergencia, de ministeriales y demás, y nos dábamos cuenta que la chicha que nosotros necesitábamos no estaba plasmada. Entonces, nada, al final lo hemos estructurado en 10 pasos, este protocolo, y para nosotros el paso, digamos, que más ansiedad, porque no es el que estamos más habituados a generar, ¿no? Con estas cifras, era el de recepción del material y registro.
porque claro, nos hemos encontrado pues eso con 400 familias, cada familia te traía, yo me acuerdo, la más extensa creo que fueron 52 álbumes lo que nos trajo, con lo cual deducimos que no era solo de una familia, sino que habría recogido la fotografía pues de vecinos o de otros familiares. Y bueno, pues es que nos encontrábamos ante unas cifras enormes. Entonces hicimos un registro triple. Nada más llegar el material, rellenábamos una ficha y esta ficha la hacíamos por duplicado de tal forma que le dábamos una copia a la familia, ¿no? Para que siempre tuviéramos ese nexo de unión. Luego lo hacíamos en unas fichas enormes que teníamos colgadas por las paredes para poder llevar el seguimiento de este protocolo. Y luego teníamos el volcado de todo lo que íbamos haciendo en unos registros en una página Excel. Entonces ahí es como íbamos, digamos, trabajando todas las fases, de tal forma que cada vez que cada álbum, cada fotografía o cada lote lo movíamos por el laboratorio, siempre le acompañaba su número de registro, ¿no? para que no se perdiera. Entonces, bueno, pues nos encontramos otra vez, ¿no? Que ante esa cifra que empezábamos a acumular muy rápidamente, en 48, 72 horas empezaban los hongos, ¿no? A proliferar. Que hay alguien que quiere preguntar. Sí, está, a ver, dicen. Sí, es que no veo yo. Sí, no, espero, me espero. Disculpa. No, pregunta, por supuesto. Pregunta, Vicen. No, simplemente quería indicar mi experiencia como afectado, pero sí. Nada más. Ahora cuando terminéis, tranquila. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Vicen. Bueno, pues como nos encontrábamos con este volumen y digamos que veíamos que cada vez según iban avanzando las entregas que nos iban trayendo las familias o que nosotros íbamos a recoger in situ, pues que cada vez la afección fúngica era mayor, lo que decidimos fue en la primera semana, a finales de la primera semana, empezar a recopilar congeladores, arcones congeladores de uso doméstico, porque no podíamos permitirnos el lujo de que fueran pues libres de humedad ni cuestiones similares. Entonces lo que hacíamos era un doble embolsado de todo el material y lo congelábamos. Y entonces así, digamos, disponíamos de más tiempo para poder ir sacando luego el material según la necesidad de ir interviniéndolo. Bueno, voy a ir poniendo imágenes y así vamos viéndolo, porque si no es muy árido con ese esquema. Bueno, aquí tenemos la recepción del material, ¿no? Cómo venían las alumnas que se habían ido desplazando por las distintas poblaciones. Pues nos llegaban así, con carros de compra. Nos llegaba material, el material que nos iba llegando eran pues fotografías, como ha comentado Pilar, o bien enmarcadas, fotografías sueltas en cajones, en cajas, en álbumes, también nos llegaban diapositivas y también recepcionamos bastantes negativos, escasas Polaroids, pero también que han tenido un comportamiento, la verdad que muy interesante de estudiar. Y bueno, lo primero que se hacía era pues eso, un diagnóstico, sobre todo por el tema de la afección fúngica. Empezábamos los embolsados y hacíamos un poco de secado por oreo para eliminar, digamos, los excesos de humedad que traían todos los álbumes que aún venían, digamos, con mucha cantidad de barro. Y hacíamos este informe de registro que era el que le entregábamos a las familias. Lo generábamos por duplicado, siempre lo rellenábamos en lápiz para evitar sangrados de tintas y que, como tratábamos con mucha humedad, y que en algún momento pudiéramos perder cualquier registro. Y estas son las fichas enormes que teníamos colgadas en paneles, cada línea era una familia, con lo cual teníamos 400 líneas y así llevábamos también el avance del estado de la intervención. Y aquí tenemos pues un pantallazo del Excel, ¿no? Cómo trabajábamos. Y luego hacíamos un registro de cómo venía el lote en sí, porque muchos venían en un estado tan deteriorado que teníamos miedo de luego perderle un poco la pista, ¿no? De que cambiara mucho físicamente, porque venían en este estado, ¿no? O sea, eran como, me recordaba, ¿no? Pues eso, los apretabas y salía el barro, digo, era como un sándwich de nocilla, ¿no? Cuando lo llenas y sale de esa manera. También nos venían, pues, lotes así, tal cual, la gente iba recogiendo. Entre estos lotes, además, nos llegaban carteras, nos han llegado carteras con documentación vigente, con cuantías económicas, nos han llegado cordones umbilicales que venían dentro de los álbumes de primeros recién nacidos o mechones de pelo. Entonces, llegaba de la forma más, pues eso, como lo podemos tener todos en casa, ¿no? Fotos enmarcadas, vemos aquí, ¿no? Cómo van haciendo esa selección de los álbumes para luego proceder al congelado. Y hemos llegado a tener 13 congeladores.
Y bueno, pues si la fotografía ya venía seca y veíamos que no habían signos de biodeterioro, pues entonces sí que lo almacenábamos en estanterías, pero siempre con su referencia. Y bueno, nos enfrentábamos a un problema y es que teníamos 3.000 álbumes de los cuales no íbamos a poder casi que conservar ninguna carcasa porque eran componentes plásticos, poliuretanos, esponjas y demás. Estaba todo muy afectado por el barro y no se iba a poder recuperar. Entonces teníamos que desmontar los álbumes. Dentro de la ética de la conservación de la fotografía, desmontar un álbum es algo muy, muy crítico y muy dramático porque rompes, ¿no?, la narrativa que se construye en ese álbum, esa historia que está contando este álbum. Entonces, lo que hicimos fue los 3.000 álbumes, según íbamos a intervenirlos, íbamos digitalizando internamente la secuencia de las fotografías de una forma que no nos interesaba demasiado la calidad del registro, sino la secuencia de esas fotografías para, una vez terminado todo el proceso, volver a montar los álbumes con el mismo orden para devolverles a las familias su vida ordenada. No podíamos devolverles, dentro del caos que ya tenían todas, devolverles esa fotografía desordenada. Y bueno, pues eso, nos encontrábamos este estado de los álbumes por fuera, interiormente pues estaban así, ¿no? Estos álbumes de carácter magnético que pensábamos que iban a ser tan, bueno, que a nivel conservativo, ¿no?, pensamos que son muy problemáticos por el ácido del adhesivo, pero bueno, no han tenido un tan mal comportamiento ante el agua como otros. Nos encontrábamos con fotografía de esta forma. Muchas de las familias lo que nos decían era que pues, se han perdido lavadoras, se han perdido coches, se han perdido televisores, pero todo eso se puede volver a sustituir. Lo que no puede sustituir es una fotografía de un ser querido, sobre todo. Entonces, por eso nosotros nos volcamos en esto, porque al fin y al cabo, para nuestro alumnado, ¿no?, el Departamento de Conservación y Restauración de la Universidad Politécnica lleva 35 años en el ámbito de la docencia, es decir, 35 promociones de restauradores en el ámbito profesional, con lo cual, ante una catástrofe de este estilo, ¿no?, ver que tu profesión, que normalmente la profesión del restaurador es gente, ¿no?, pues que amamos nuestra profesión, como muchas profesiones, ¿no?, que son como muy vocacionales. Y entonces ver que tu profesión no solamente sirve, sino para satisfacerte, para ayudar al patrimonio, para ayudar a la sociedad, en este caso además para ayudar ante un desastre como este, pues la verdad es que por eso tuvimos que vinieron tanta gente, porque yo terminé en el año 2002 de estudiar y había gente en mi promoción, había gente de promociones anteriores y fue muy bonito. Y bueno, por supuesto, está la Universidad de Valencia también trabajando, ¿no? La competencia no, por supuesto que no. No hay competencia. En una catástrofe, todas las manos, vamos, siempre faltan, ¿no? Entonces, esto es como cuando, no sé, en cualquier otra catástrofe, ¿no?, va Cáritas o va Cruz Roja, no hay competencia. Entre todos hacemos cada uno lo que sabe hacer. Y los restauradores, pues, a ver... Sí, bueno, y entonces nos dedicamos. Incluso gente de la que está ahí trabajando ahora en la UV son exalumnos del departamento, o sea que al fin y al cabo, o gente que ha venido de Madrid, con lo cual nosotros hemos trabajado ahora mucho también en colaboración con el Grupo Español de Madrid de conservación y entre todos pues nos estamos ayudando porque la profesión del conservador y restaurador es una profesión muy invisible, es una profesión muy silenciada, es una profesión muy desconocida, ¿no? Entonces, entre todos, pues nos tenemos que apoyar y compartir y entre todos hacer posibles, pues, estos gestos, ¿no? Porque, bueno, sobre todo a nosotros, pues, como Departamento de Conservación y Restauración de la Politécnica y además nosotras tenemos nuestra investigación en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, nos han venido muchísimas instituciones, ayuntamientos, archivos, coleccionistas privados, que nos decían que les ayudáramos también. Pero ahí sí que nos planteamos un criterio, ¿no? No nos planteamos ningún tipo de criba en cuestión de material fotográfico familiar, pero aquí sí que nos planteamos una criba y fue, vamos a ayudar a las familias porque son aquellas que no van a recibir ninguna ayuda para salvar este patrimonio, ¿no?, su patrimonio familiar. Los ayuntamientos, los archivos, en algún momento llegarán las ayudas estatales o de consellerías regionales, las ayudas que sean y tendrán un soporte, pero las familias no. Y entonces por eso nosotros nos volcamos con las familias.
Así que por eso. Vale. Que... Continúa si quieres. Continúo, sí. Preguntas. Bueno, pues entonces, una vez que, digamos, teníamos hecho el registro de todas las páginas de cada uno de los álbumes, nos dedicábamos a desmontar, ¿no? Desmontábamos pues de una forma que también es bastante crítica, porque hay que tener mucho control también con el tema de cómo retirar los plásticos. Los restauradores nos convertimos como si fuéramos ingenieros de materiales artísticos, ¿no? Lo que hacemos es como una previsión, un diagnóstico y un control del material, cómo se encuentra para saber si podemos actuar, no podemos actuar o qué debemos hacer. Entonces, digamos que tenemos diversas técnicas de intervención para poder quitar esos plásticos sin peligro. Ellos generaban, ¿no? Sabían que cuando quitaban el plástico y oían como un cric, 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 ¿no? Sabían que era un momento de éxito. Si el plástico no hacía ruido, sabían que la gelatina estaba demasiado mordiente y entonces podían extrapar la imagen. Entonces, bueno, pues iban retirando los plásticos. También teníamos mucha fotografía que nos venía enmarcada y entonces, pues, es un problema porque casi toda la fotografía hoy en día enmarcada muy pocas veces se hace con criterios de conservación, que es decir, dejar espaciada la fotografía del vidrio para que evitar que se pegue, ¿no? Y entonces, pues nos ha venido muchísima fotografía adherida a los vidrios de los enmarcados. Y bueno, aquí vemos luego cómo trabajaban las alumnas con las cubetas, con distintos productos que vamos añadiendo a las cubetas, pues para eliminar los hongos, porque la parte más importante, sobre todo, era eliminar todo el biodeterioro que tienen estas fotografías, porque la fotografía familiar está hecha para ser compartida, para ser manipulada y queremos que vuelva a tener esa función. Entonces, si nosotros enviamos a una casa una fotografía que contenga una bacteria o una pequeña colonia de hongos, puede generar un problema. Entonces, por eso hemos realizado, además de la limpieza y la eliminación del barro, una higienización a nivel biológico. Entonces, bueno, también era mucho problema, ¿no? Aquellos álbumes que llevan esos interfoliados de papel tipo glasine que se adherían a las fotografías. Y bueno, eliminábamos el barro, por supuesto. Y bueno, aquí tenemos una de las secuencias que teníamos con las fotografías, ¿no? La fotografía llegaba en un estado pues de barro, se iba limpiando a pincel con ciertos humectantes y demás para poder llegar pues a una fotografía que no es un estado original, ni muchísimo menos, pero bueno, es una fotografía que se puede volver a disfrutar en familia. Y bueno, aquí tenemos alguna de las orlas. Madre mía. O esta fotografía, ¿no? Como una fotografía continua se ha adherido, ¿no? A la fotografía. Vemos cómo ha dejado la capa, ¿no? Cromógena aquí azul y cómo se retira, ¿no? Se va retirando, lo vemos tanto en la zona de la tarta de los novios como en el traje de ella, en el rostro, cómo vamos retirando solamente esa capa que se ha adicionado para poder llegar, digamos, al respeto máximo de la fotografía en el estado que se conserva. Vemos que tiene un deterioro de bordes, pero bueno, la fotografía puede seguir siendo legible. Y bueno, luego procedíamos al secado. El secado lo realizábamos de distintas maneras, según los procedimientos fotográficos, igual que hacíamos la limpieza, no todas las fotografías procedíamos de la misma forma. No era lo mismo si era una fotografía monocromática, si era un papel baritado, si era un papel RC, o si ya nos pasábamos a las fotografías cromógenas, pues según el tipo también de revelados y según la época, pues tenían una respuesta u otra. Entonces, lo más fácil, lo más cómodo, y si la fotografía lo soportaba, era el tendido, ¿no? El oreo, que es como se produce la fotografía en el laboratorio. Y esta era la forma, digamos, más cómoda. En todo momento, a todas las fotografías siempre le sigue acompañando esa etiqueta con su lote, ¿no? Para no tener esa disociación y saber en qué momento a quién pertenece esa fotografía. Entonces teníamos, vamos, cientos de metros de tendido para eso, para poder secar la fotografía y estabilizarla. Teníamos pues eso, aireación, purificación de aire, deshumidificadores para intentar forzar ese secado. Luego otra fotografía que tenía problemas de descolgamiento de la imagen, pues entonces lo que hacíamos era la secábamos en plano sobre papel secante, en estos racks, ¿no? Que también nos cedieron empresas de la zona. Y bueno, también hacíamos otro tipo de secado en plano, sobre todo para la fotografía varitada, ¿no? Que tiende a barquillarse cuando está húmeda, pues entonces lo hacíamos en plano, bajo peso, cambiando secantes cada 24 horas, pues para llevar al secado máximo. Y luego ya lo que hacíamos era recoger toda la fotografía y volverla a organizar
en función de esas primeras fotos que habíamos hecho internas de los álbumes, ¿no? Para poderles volver a dar el orden. Entonces las íbamos organizando, bueno, nos fijamos y íbamos ordenándolas y una vez que las teníamos todas ordenadas, las íbamos haciendo con estas fajas identificativas, pues entonces ya las pasábamos a digitalización. Teníamos un equipo de digitalizadores, muchos pues o bien de la rama de Bellas Artes o del máster de fotografía que dirige Pedro. Y entonces ellos estaban ahí con escáneres de alta resolución digitalizando para luego introducir toda esa fotografía en pendrives y devolvérselas a las familias, ¿no? Y es una forma de tener un respaldo también, ¿no? De esta fotografía, porque casi toda la fotografía que venía, pues ha venido fotografía digital, que en un principio también pensamos que no la íbamos a intervenir, pero al final sí que la hemos intervenido, incluso álbumes digitales, porque las familias nos decían que no tenían ya los respaldos, no tenían los ordenadores, no habían subido nada a la nube, habían perdido discos duros, móviles, etcétera. Entonces, al final acabamos interviniéndolo todo. Y bueno, pues eso lo digitalizábamos, lo íbamos metiendo todo en las carpetas clasificadoras, con sus pendrives. Y luego lo que hacíamos era un montaje de los álbumes interinales, ¿no? Con un criterio conservador sobre un papel blanco, neutro, clínico, para no aportar ningún elemento que a la familia pudiera resultarle incómodo, y entonces todas las fotografías han sido siempre adheridas mediante esquineras, no se ha usado ningún tipo de adhesivo. Con esta opción lo que queríamos era a las familias darle la oportunidad de, ellos ya tienen su vida ordenada, porque se la damos toda la secuencia seguida, en fotografías normalmente según nos cabían en los A4, y entonces les dábamos la opción de o bien pasarlo a un álbum familiar con un carácter más familiar, un álbum comercial o un álbum que pudieran ellos construir, pero ya tenían el orden, o bien si no, pues conservarlo tal cual. Y la verdad que casi todas las familias nos han dicho que querían guardarlo tal cual. Y bueno, casi todo el material de montaje de los álbumes nos lo facilitó el cocinero José Andrés a través de la Fundación World Central Kitchen, que se fijó en el proyecto y nos llamó para decirnos que era cómo nos podían ayudar. Así que de restaurador a restaurador también nos ayudamos desde otro ámbito. Y bueno, él nos compró todo el material. Y bueno, al final lo que hacíamos era ya preparar todo el material para devolvérselo a las familias. Se hacía una revisión, que no se quedara ninguna fotografía sin entregar o que no hubiera ninguna fotografía, digamos, que no tuviera que estar ahí. Se hacía todas estas revisiones, lo íbamos acumulando en estantes, en carpetas, hemos utilizado muchísimas bandejas, que es lo que mejor nos venía, para luego acabar dejándolo, digamos, en esta caja, ¿no? Que simula ese contenedor de memorias que es un álbum familiar. Y bueno, pues nada, luego en sus bolsas identificadas se las hemos ido entregando a las familias junto con el pendrive. Y bueno, pues son momentos muy especiales en los de las entregas a las familias, porque es otra vez, ¿no? Hemos vuelto a tener contacto con esas 400 familias que vinieron a depositar la confianza, ¿no? De sus recuerdos y sus memorias a llevárselos. Y la verdad que ha sido muy, muy especial el poder volver a tratar con todos ellos. Y bueno, ahora mismo estamos en una fase de evolución en la que el Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial, que está en la Universidad Politécnica de Valencia, BRAIN, está trabajando con una herramienta de inteligencia artificial. En lo que está haciendo es, digamos, la estamos entrenando para, llegados al momento, poderle depositar la fotografía dañada y que pueda recuperarla de una forma muy ágil, ¿no? En paquetes de 5.000 fotos o una cuestión así. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es entrenarla para que, en primer lugar, no retoque ningún rostro. Los rostros no se retocarían, a no ser que sean cuestiones muy obvias y que sí que pueda hacerlo. Esta, en este caso, no está hecha por IA, esta está hecha con Photoshop, ¿vale? Por eso sí que muestra ese retoque de rostro. Esta también se hizo con Photoshop. Este fue un caso muy especial de alguien que lo perdió absolutamente todo y solo le quedó en la cartera esta fotografía que era de su hijo y estaba en muy mal estado. Era una fotografía en la que toda lo que es la parte de la gelatina se descamaba por completo, no había forma de recuperarla. Bueno, luego lo que hicimos fue un laminado, pero lo que hicimos fue digitalizarla antes de perder nada más y retocarla para que por lo menos esta persona pudiera conservar la única foto que había guardado.
Y aquí sí que empezamos ya con retoques que realiza la inteligencia artificial en este entrene que se le está haciendo, ¿no? En la que vemos pues que, bueno, debido a que también la fotografía familiar, normalmente el objeto de fotografiado está colocado en el centro, también hemos visto, ¿no? Pues que casi todo el daño siempre está en el perímetro de la fotografía. Y entonces lo que hemos querido es darle opción a aquellas personas, a aquellas familias que quieren tener su fotografía, digamos, igual que han podido pintar las paredes de su casa y eliminar la marca del barro, pues que si quieren eliminar aquí las marcas de agua también puedan hacerlo. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, ese entrenamiento de la máquina para que no tengan, digamos, otros tipos de errores ni de alucinaciones que comete. Y bueno, pues aquí tenemos los investigadores de la Universidad Politécnica que hemos participado en el proyecto. Los becarios, ¿no? Son alumnos que han recibido siempre una cuantía de 400 euros al mes para poder estar trabajando con nosotros y que nuestro amor por el arte no se convierta en un trabajo no remunerado. Entonces, bueno, estos son órganos de la universidad que han participado y estas son empresas y entidades que nos han dado soporte. Y bueno, aquí tenemos el link al dossier final de, bueno, no está acabado porque es un dossier que lo dejamos un poco ahí en stand-by, tenemos que actualizarlo, pero bueno, porque nos hemos metido en otras cuestiones. Pero bueno, sí que es una redirección al proyecto también para que tengáis nuestro contacto por si queréis en algún momento, pues eso, establecer algún tipo de contacto más. Y nada, muchísimas gracias. Y nada, no sé si hay algún tipo de pregunta o alguna cuestión. Antes de nada, daros las gracias enormemente y bueno, os voy a hacer alguna pregunta que tengo por aquí que he ido apuntando. Lo primero, deciros que cuando nosotros lanzamos el concurso, realmente le dimos muchísima difusión, tanto por parte de la Confederación como de las federaciones, y la verdad es que, bueno, aunque la cantidad fueron 2.000 y pico euros, realmente queríamos haber conseguido más, porque realmente además nosotros abonábamos los premios que eran las medallas y demás, y todo el dinero, todo, no teníamos, incluso los gastos los asumíamos nosotros, todo el dinero íntegramente fue para este proyecto. Realmente nos dio pena de que no se recaudase más, ¿no? Y una de las cosas que me da mucha pena... Ha sido suficiente, la verdad, que todas las aportaciones las hemos recibido como si fueran millonarias, porque cualquier aportación es buena. Que este proyecto creo que ha sido conocido, pero creo que tendríamos que haber, o sea, no sé, yo me siento, entre comillas, parte culpable de no haberle difundido más todavía, ¿no? Porque realmente es a lo mejor algo a lo que no se le da tanto valor como son los recuerdos, como son las fotografías, pero para una persona que pierde casi todo, pues, o sea, es impresionante, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Que lo dejo aquí apuntado, que la gente se olvida. Cuando hay un drama... O sea, la semana bombardea la televisión, los medios de comunicación y todos nos volcamos, todos somos generosos porque creo que en España, gracias a Dios, somos muy generosos en ese aspecto. Se ha visto cómo la gente joven nos ha ayudado a esa zona tan damnificada. Ahora quiero hacer también una mención a mí, que no se me olvide, a un compañero, a Juan Armentia, que es el presidente de la Federación Vasca, que fue allí a ayudaros. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que eso se pasa, o sea, como que se olvida, ¿no? Por desgracia se olvida, se pierde el fuelle, se pierde esa intensidad y al final, pues claro, no te llega, económicamente no te llega el recurso ni nada. Lo nuestro ha llegado tarde, pero un poco ha sido porque hasta que nos hemos puesto todos de acuerdo y tal, y que al final ese dinero fuera a la organización que queríamos todos, ¿no? Pues ha llegado tarde y en cierto modo a lo mejor os ha venido bien, ¿no? Porque a lo mejor la gente se vuelca mucho al principio y no tanto más Ha llegado cuando tenía que llegar. Sí, sí. Además sí que es verdad que el proyecto son 350.000 fotografías salvadas con un importe total, que podemos decirlo tranquilamente porque hemos llevado la cuenta, de 180.000 euros, 182.000 para que no se lleve. Entonces, muy poco dinero para lo que se ha hecho. Sí, porque hemos estado sobre todo trabajando a pulmón desde la Universidad Politécnica. Casi todo lo ha sufragado la Universidad Politécnica, pero sí que hemos tenido soporte pues, de cantidades por parte de fundaciones, de asociaciones, pero sí que no hemos recibido ningún euro de la administración pública. Ahí iba, es donde iba yo. Nada. O sea, es que me parece vergonzoso, o sea, a mí no me importa decirlo así alto y claro, pero me parece vergonzoso que la administración pública no se vuelque en esto, porque para ellos, o sea, 2 euros, ¿sabes? Como te lo digo simbólicamente, no es nada y para vosotros es mucho. Han habido proyectos de intervenciones y demás en otras cuestiones que sí que han llegado ayudas directas ministeriales
pero también lo voy a comentar, ¿no? Pasa como todo, ¿no? Que la mitad del dinero que llegaba se perdía en las gestiones, ¿no? Entonces, sí que desde la universidad hacíamos ese llamamiento, ¿no? La universidad pública tiene, digamos, esa obligación, esa obligación, porque es una obligación, ¿no?, de volcar en la sociedad todo aquello que desarrollamos en la investigación y en la docencia. Entonces, para nosotros también ha sido una fortaleza, ¿no?, ahora poder demostrar esto, ¿no? Sí. Porque realmente al final hemos podido pagar a nuestros becarios, hemos podido pagarlos y al final los únicos voluntarios hemos sido Pedro, Pilar y yo, que hemos asumido, digamos, esto dentro de que al fin y al cabo nosotros sí que cobramos, ¿no?, de la función pública. Pero bueno, nuestra tarea de docencia, de investigación, de gestión se ha venido realizando como la realizamos siempre. Restábamos tiempo a la familia, a nuestras cuestiones para poder abordar este proyecto y sí que a lo mejor con esa ayuda, ¿no? Si hubiéramos recibido esas ayudas, ¿no?, al ministerio, la consellería, me da igual el color político porque todos han demostrado la misma falta de empatía. Total. Y entonces, no entramos en colores políticos, entramos directamente... Exacto, sí, por eso. Es una cuestión de, pues eso, de cultura. Mira, os voy a hacer las dos últimas preguntas. ¿Cuánto estimáis más o menos que se tardaba por media general en restaurar una imagen? ¿Tiempo? Muy difícil. Había fotografías que venían en muy buen estado y simplemente lo que hacíamos era una higienización para evitar esas bacterias que sí que llevaban adheridas. Y habían fotografías que tenemos una que llevamos meses con ella. Meses. Es una fotografía que nos está dando mucho problema, pero es una fotografía maravillosa, una fotografía de gran formato y estamos ahí, normalmente los lunes, ¿no?, incluso los domingos nos juntamos por ahí y decimos, ¿y si le hacemos esto? ¿Y si le hacemos lo otro? Porque realmente están siendo algunas muy complicadas. Y por último, color o blanco y negro, ¿cuál es más difícil de restaurar? A ver. También depende. Sí, depende de cuánto tiempo han estado sumergidas. Sí. Nos llegó un lote que, igual que comentaba antes la persona afectada, ¿no?, que era de una chica que no había abierto el trastero, que lo tenía inundado, hasta, creo que fue junio. Ujú. O sea, habían pasado meses. La fotografía cuando vino aún estaba toda húmeda, toda húmeda. Había pasado ella por un shock muy, muy fuerte y no se encontraba con fuerza de abrirlo antes, entonces ella pedía perdón, ¿no? Perdón por no haberlas traído antes, perdón. Yo decía, no, a ver, nosotros estamos aquí para ayudarte en lo que podamos. Entonces esa fotografía se salvó bastante poco. Pero bueno, depende. La fotografía en blanco y negro ha mostrado bastante mejor comportamiento del que nos imaginábamos. Me imagino. Vale, pues yo desde luego daros enormemente las gracias y desde aquí me comprometo con el resto de los compañeros. Hay gente de la directiva, la junta directiva que está dentro de la reunión, otra gente que no, las federaciones que también son responsables de este donativo, porque como os he dicho, era un proyecto de la confederación junto con las federaciones, que es lo que formamos. A daros difusión todo lo posible, o sea, ya tenemos un vínculo entre nosotros y de verdad que nos comprometemos de aquí en ayudaros y en todo lo que pueda salir, vamos, que lo que esté en nuestra mano, pues contad con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero pasar antes de, bueno, Juan Miguel levantó la mano, pero antes quiero pasar a Juan Armentia, porque Juan Armentia es el presidente de la Federación Vasca, pero él fue justo ahí en la Dana cuando estaba todo tan mal. Pero es que además la imagen que utilizamos para nuestro concurso fue precisamente de Juan. Y tenía un vídeo, lo que pasa que bueno, me ha costado encontrarlo y tal, luego ya lo pondré, lo agregaré el vídeo que hizo de la Dana. Tampoco a lo mejor está tan relacionado con las fotografías, lo agregaremos luego a este vídeo. Entonces quiero que Juan, porfa, enciéndete micro. ¿Se me oye? Sí, claro. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho. La verdad es que cada vez que veo imágenes, incluso las mías, se me remueve el estómago, se me revuelve la piel y me pongo con carne de gallina. O sea, estuve ahí varios días tirando de pala y, como ha comentado Montse, también hay un reportaje que hice que hacía las fotos cuando íbamos a limpiar. Iba con mi hija, íbamos los dos, íbamos a un garaje o a una casa o tal, y todas las fotos que hay están sacadas en ese desplazamiento
de ir a poder ayudar, ¿no? Y de hecho en el coche, por si acaso, porque en algún ayuntamiento me ofrecí como fotógrafo, por si acaso hacía falta registrar cosas, y estuve en 2 ayuntamientos, me dijeron que no, y entonces el equipo fotográfico grande o potente no lo utilicé, y todo el trabajo lo hice con el móvil mientras nos movíamos y nos desplazábamos. Y bueno, pues la verdad es que daos las gracias, me he vuelto a emocionar, y ver que la imagen no ha desaparecido y que sigue latente para esta familiar, chapó, enhorabuena, Escabi Casco. Gracias, muchas gracias. Y además es súper importante lo que has dicho, lo de los fotógrafos otra vez allí, porque hay mucha gente que ya no tiene historias que contar, en el sentido de que han perdido sus álbumes, ¿no? Entonces, digamos, el poder, sobre todo a las personas más mayores, ofrecerles esa oportunidad, ¿no?, de volver a reconstruirles álbumes. Leímos una iniciativa, ¿no?, que hubo en La Palma, cuando el volcán, y muchas familias también perdieron la fotografía, ¿no?, de fotógrafos que iban ahora a la zona a devolverles ese álbum, ¿no?, a generar otra vez esa memoria para las generaciones futuras. Y sobre todo es muy importante que no nos olvidemos de las familias que aún están allí. Nosotras estuvimos en octubre para el aniversario, hemos estado por allí muchas veces, y cada vez que vas y ves que casa sí, casa no, aún sigue sin estar reconstruida, se te cae todo. Es una pena ver cómo aún muchas familias no pueden reconstruir su vida. Y nosotros tenemos varias bolsas aún de fotografías que las familias no pueden venir a recogerla porque dicen, es que sigo viviendo de prestado, es que no puedo llevarme la foto. No las puedo llevar. Entonces, que no nos olvidemos de ellos, que hay aún 700 ascensores sin funcionar. Madre mía. Entonces, que tengamos ahí siempre a las familias presentes. Muchas gracias. Juan Miguel. Juan Miguel es el compañero que fue con María José, que es el presidente de la Federación Levantina. Hola. Juan Miguel. Ay. Hola. ¿No? Juan Miguel. No, pues te paso a nuestro compañero, a Manuel Viola, que te lo presenté antes, que es el vicepresidente de la Federación, de la Confederación, perdón. Manuel. En primer lugar, agradeceros, Esther y Pilar, agradeceros y vuestra labor, y desde luego felicitaros. Enhorabuena, un trabajazo enorme. Yo quería hacer una petición que no sé si será posible. ¿Hay posibilidad de que yo me haga con esa presentación por si la puedo distribuir a algún estamento que pueda colaborar? Sí, yo creo que sí. Podemos hablarlo con el tercer codirector que falta, pero yo creo que no habría problema. De todas formas, Manuel, perdona, la grabación luego la montaré bien para que quede correcta y demás, y la difundiremos en la web de la CEF, de la Confederación, y para que todo el mundo lo vea, porque ten en cuenta que mucha gente no se ha podido conectar, y también los socios de las federaciones, y hay un montón de entidades que tampoco. Entonces, para que luego vean, y porque es que esto merece ser visto, ¿sabes? Claro. Y en el QR que hemos dado al final, ahí deriva al blog que tenemos del proyecto, y ahí está también toda la información. Será Genial. incluso mejor porque están vuestras explicaciones y será más completo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, uno de los problemas que estamos sufriendo nosotros, supongo que a vosotros también os habrá pasado, es que había muchas fotos que teníamos media foto digamos, en un papel y media foto en el otro, porque estaban pegadas, y al despegarlas, pues el problema ha sido que teníamos media foto y media foto. Y ha sido realmente, pues, eso. Si vosotros supongo que también os habrá pasado algo similar. Sí, pero bueno, sí que hemos desarrollado ciertas técnicas para poder, digamos, sobre todo cuando eran plásticos, poder eliminarlo, digamos, de una forma con más consistencia. Hemos desarrollado varios trabajos de investigación
Y bueno, la verdad es que yo creo que han sido con bastante éxito y bueno, hay momentos eureka que hemos tenido, un día comiéndonos un polo, ¿no? Ver cómo podías quitar un plástico y si estaba muy congelado salía bien y si no, no. Entonces hemos trabajado mucho con las temperaturas para poder, digamos, pues que este suceso no pasara. Entonces sí que hemos tenido ese problema, pero hemos ido solventándolo. De hecho, ahora mismo tenemos, todo el alumnado que ha estado trabajando en el proyecto, que son todas graduadas en conservación y restauración y la gran mayoría están terminando el máster y algunas ya terminaron en septiembre el máster. Entonces, como sí que sabemos que a la literaria justamente sí que le iban al Museo de Torrent, no sé cómo estaba el tema. Iba a entrar una cuantía económica. Lo que queremos es, ya que estas personas son profesionales porque han terminado sus titulaciones y además tienen un bagaje de 15 meses trabajando con la fotografía en este estado, ¿no? Darles la oportunidad de saltar ya al mundo laboral porque están súper preparadas y son un batallón de salvaguarda y rescate de fotografía en emergencias súper bien formado. Entonces, justamente estábamos hablando, ¿no? De que queremos hablar con Clara, que es la directora del Museo del Hortanot, para ponerles, si quieren, les podemos facilitar los datos de estas alumnas, incluso pueden contar con nosotros para cualquier soporte técnico. No habría, al revés, un placer, ¿no?, de que nuestra experiencia ahora pueda seguir dando continuidad. Lo que sí que tenemos claro es que, la fotografía familiar yo creo que está ahora mismo casi toda recopilada. Nosotros ya no hemos tenido demanda en el último mes o los 2 últimos meses y también lo que ahora falta es salvar mucha fotografía de archivo y que están en los ayuntamientos, que es fotografía muy interesante y que nos marca mucho a la sociedad, ¿no?, esta fotografía. Entonces, que ellas, que de verdad es que se han convertido en unas profesionales y el compromiso que han tenido ha sido brutal, que se conformen como startup, como empresa, como autónomas, como haga falta, pero que ahora mismo que los ayuntamientos ya tienen esas cuantías económicas que se les están dando para, digamos, salvaguardar patrimonio y ayudar a la sociedad, que se les contrate, porque estas personas están altamente cualificadas. Creo que no podrían haberse formado mejor que en una situación tan triste como esta, pero en absoluta realidad. Hombre, la verdad es que la experiencia que tienen ellas, por eso, son la mayoría de la gente que la ha recuperado, son chicas y chicos. Bueno, la verdad es que la profesión de la conservación y la restauración aplicamos un carácter científico-técnico, pero nos dedicamos a cuidar el patrimonio y como casi todas las profesiones de cuidar, somos las mujeres las que acabamos envueltas en estas tareas. En cada promoción solemos tener un chico o dos es ya un éxito, pero suelen ser, sí, igual tenemos 40 mujeres y un hombre solo. El 95% tenemos más o menos calculado que son mujeres. Entonces, por eso hablamos en femenino, ¿no? Ya. Y muchas, lo que iba a comentar, que muchas de ellas han hecho el trabajo final de máster enfocado a alguna problemática que nos había surgido en el laboratorio. Claro. Entonces, pues lo que ha ido comentando Esther, pues no venían fotos pegadas, que al despegarlas se quedaba a mitad. Esto lo hemos ido solucionando con un trabajo final de máster que hizo una de ellas. Otra con el tema de la desinfección en masa, porque una fotografía se puede desinfectar. Hay métodos para desinfectar una fotografía, pero desinfectar 340.000 fotografías de manera masiva no había ningún método. Entonces, otra alumna ha trabajado este tema. Y ahora tenemos también 3 trabajos finales de máster en marcha, o sea que además de estar preparadas, han ido un paso más allá y han estado investigando temas complicados que nos iban surgiendo y que había que darle solución. Es que además la restauración se trata tanto desde el ámbito físico, químico, biológico. Entonces, claro, ellas han desarrollado pues todas esas destrezas de una forma, y la verdad es que casi siempre cuando hacen esos trabajos final de máster, ¿no?, es el alumno el que te propone el tema. En este caso no han tenido esa opción, ¿no? Se los hemos propuesto nosotros, todos los temas han sido dados porque al fin y al cabo son circunstancias que nos pasaban en el laboratorio, necesitábamos solventar y a ellas les ha resultado interesante y han cogido el tema. Y entonces los hemos ido guiando, ¿no? Pero digamos que hemos hecho un TFM colectivo. Han sido TFMs colectivos. ¿Qué pasa? Cuando habéis empezado a comentar, es verdad que todos pensamos
en la suciedad del barro, del agua, pero no pensamos mucho en la bacteriológica, en el hecho de que todo sea, pues eso, pues un cúmulo de bacterias y de hongos ahí, ¿no? Y eso sí que es súper importante y cómo realmente cuando se hacen resistentes es tan complicado eliminarlos. Juan Miguel, te he intentado dar paso un montón de veces, pero ya puedes... Buenas tardes a todos. Disculpad que el tema informático y más a través de la DANA que nos ha fastidiado un poquito. Vamos, yo vivo en plena zona afectada y sobre todo, bueno, quería saludaros a todos, en especial a Asteria Pilar. Yo es que cuando esto se planteó, con quien he estado en contacto directo y de hecho hemos tenido varias entrevistas con Pedro Vicente, ¿vale? Pero vamos, eso lo único que quiere decir es que sois un equipo, enhorabuena, y desde luego a través de yo soy presidente de la Federación Levantina de Fotografía, varios miembros de la Junta Directiva, de hecho nos hemos visto afectados directamente. A mí, que no sé si antes lo comentó Armentia, pero de verdad a mí me costó un mes sacar la cámara. Todas las fotos que tengo de aquellos días fue con el móvil. Y bueno, quería transmitiros sobre todo ese recuerdo, el proyecto este va mucho más allá, yo creo que debe ir mucho más allá. Tenéis que pensar que esto no se quede aquí y de luego contáis con todo nuestro apoyo y bueno, de hecho, dentro de nada se va a inaugurar una exposición en la CUAS, en fin, ahí estaremos, os estaremos apoyando y tengo muchos amigos involucrados en este proyecto. Y de verdad que yo cuando pude ver un poquito la luz después de todo el caos que se nos vino aquí encima, yo os puedo decir que yo tengo hasta una foto que a la semana de Impaiporta, a la semana de haber sacado la foto, que fue al mes de la DANA, apareció un cuerpo ahí debajo. Quiero decir, hasta ese punto nos ha afectado a todos. Quiero decir que muchas gracias por todo, tenéis nuestro apoyo. Sabéis que los que estamos en el terreno somos los de la Federación Levantina y desde luego apoyados por la FED, que ya lo ha dicho Monse y bueno, también estuvo María José Taruella. La verdad es que ha sido un proyecto muy bonito y la verdad es que enhorabuena y seguid adelante, por favor, porque esto no se puede olvidar. O sea, la gente tiene que recuperar su memoria. Muchas gracias. Gracias. A ti, gracias. Bueno, ha hecho Juan Miguel eso también al resto de federaciones, no solamente a la Federación Levantina y a la Confederación, sino también al resto de federaciones que han apoyado el proyecto. María José. Sí, pues yo nada, daros las gracias por el trabajo que estáis realizando y por la coordinación que tenéis los tres y nada, seguir investigando y además lo que habéis transmitido a la gente joven para que en sus estudios ya tengan una salida más clara. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros ahora sí que tenemos algunas líneas de continuidad. Bueno, tenemos muchas, tenemos la cabeza dando muchas vueltas, una centrifugadora. Pero lo que sí que hemos estado haciendo al mismo tiempo, que nos parecía muy importante, es que nos dimos cuenta, ¿no? Porque nosotros tratamos con gente a partir de tercero de grado, que tienen pues alrededor de unos 20, entre los 20 y los 26 años, ¿no? Digamos, este sector de esta edad, ¿no? Ya han perdido, ¿no? Esa sensibilidad por la fotografía, ya no saben lo que es compartir una fotografía con la familia, ¿no? Entonces dijimos, hay que hacer algo, ¿no? Porque nos dábamos cuenta cómo con este proyecto han vuelto a fotografiar, han vuelto a disfrutar con sus abuelos, con sus madres, con sus padres, la fotografía familiar. Entonces nos planteamos una iniciativa que hay en la universidad que se llama Ciencia Lab y es acercar la ciencia a los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, a niños de 15 y 16 años. Y entonces nosotros recogimos ese programa y hemos estado haciendo un curso también de sensibilización de la fotografía familiar a niños de 15 y 16 años. A los institutos hemos enviado unas fichas de trabajo que trabajan con los orientadores o con los profesores para volver a reencontrar, ¿no? Ese punto y la sensibilidad y el reconocimiento y lo que aporta la fotografía, ¿no? Les hacíamos ejercicios de reflexión y la verdad que ha resultado interesante y han sido mucho más receptivos de lo que pensábamos. Y muchos nos han dicho, voy a ver las fotos con mis padres o con mis abuelos o después de escucharnos y de ver, les enseñábamos también el laboratorio, todo lo que estábamos haciendo. Y cuando acababan, muchos venían y nos decían,
esta tarde, este fin de semana voy a ver mis fotos, las fotos de mi familia, pero ellos ya no tienen fotos en papel. Ellos las tienen todas en el móvil, pero las fotos de la familia. Algo compartido. Sí, y luego queremos también plantear algún curso de conservación de fotografía familiar, pues qué condiciones que ya se imparten, ¿no? Pero hacerlo desde la universidad, igual que estamos haciendo esto de forma totalmente gratuita a aquellas familias que tengan interés por conservar la fotografía que tienen en casa. Pues qué rincón es el mejor de mi casa, qué tipo de álbumes puedo utilizar si voy a hacer un álbum nuevo, qué materiales tengo que emplear. Y todas estas cuestiones que, digamos, quien está relacionada con el mundo de la fotografía más o menos lo sabe, pero hay muchas familias que desconocen. Sí, después de una catástrofe así, aun estando relacionado y teniendo las fotos, pues yo tenía las fotos bien ordenadas, mis álbumes, pues yo las he cambiado de sitio. Las tenía en la planta baja, nada más entrar. Sí. Y después de esto las he subido. Ahora la tengo aquí en el despacho, que está arriba, porque digo, que esto no es tan inundable, pero puede pasar cualquier día y por lo menos las fotos que estén a salvo. Que ha servido también para, pues eso, para sensibilizar un poquito de, pues lo que nos decían muchas familias cuando venían a recoger. Es que la lavadora, me voy a comprar una nueva, pero las fotos, cuando pierdo la foto la he perdido, no puedo replicar. Es cierto. Se pierde una parte de la vida, de la historia. Sí. Y muchos también nos decían, es que yo no sabría qué cara tienen mis abuelos si no los hubiera visto en fotos. Y mis hijos no van a poder saber qué cara tenían sus abuelos. Claro. Sus abuelos. Entonces es muy importante mantener esa memoria. Mira, voy a leer lo que dicen. Bueno, Olga, muchas gracias por todo. No os quiero interrumpir, pero os tengo que dejar. Jesús, enhorabuena y muchas gracias por vuestro gran trabajo. Antonio García dice, muchas gracias por vuestro trabajo, es impresionante. José Plasencia dice, enhorabuena a todas por esta impagable labor de recuperar la memoria. Chimo Tomás, fantástico trabajo. También chimos de vuestra zona. Enhorabuena a todos los implicados en este gran trabajo. La verdad es que felicidades y 1.000.000 de gracias y sabéis que nos tenéis para echaros una mano en lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer. Bueno, la exposición la tenemos abierta del laboratorio, estará abierta hasta, yo creo que por lo menos una semana más. Le vamos a cerrar este viernes, pero va a estar por lo menos una semana más, pues quien esté por la zona. Luego sí que nos lo han pedido de varias universidades y va a viajar un poquito. Entonces, si acaso ya os lo iremos contando por si alguien le pilla cerca y quiere ir a verla. Perfecto. Yo me lo dijo María José, pero tenemos una vida un poco ajetreada y la verdad es que no hemos podido ir. Por eso al final María José ha sido mis manos, mis pies, mis ojos, todo aquí. Así que 1.000.000 de gracias, María José. Va a ir para Alcalá, que te pilla un poquito más cerca. Estamos más cerca. Pues nada, si viene por Alicante, por la zona de Alicante, avisarlo. Lo estamos intentando. Ahora yo chica del PEIS o alguna zona o algún sitio que pueda concertar. ¿Y en alguna sede universitaria? ¿Alguna sede, perdón? Universitaria. Sí, también las han pedido. En principio, la que ahora está en conversación es con la Universidad de Alcalá. Vale. Seguramente es la próxima itinerancia será en Alcalá, en la universidad. No, es porque aquí en mi pueblo tenemos sede universitaria, si se pudiese hacer. ¿Dónde es? En Villena. Ah, Villena. Ah, pues también es interesante, porque sí que a través de la universidad estábamos pensando llevarlo a la Universidad de Alicante, o a una universidad en Alicante y a una universidad en Castellón. Vale, pues gracias. Iremos informando. Muy bien. Pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches y gracias también a todos los asistentes. Ya os digo que bueno, hemos tenido un pico de 48 asistentes, pero aún así esta grabación va a quedar en la página web de la CEF y aparte se difundirá a través de las federaciones de las entidades para que vean este gran trabajo que estáis haciendo. Imprescindible, pero muchas veces a lo mejor porque no se le da el valor que realmente tiene. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias.